Bien, como dije al principio, en la mesa van a estar los dos Manueles, porque el compañero Rubén pues no puede estar con nosotros. De todas maneras, y aunque lo tienen en la carpeta, yo me voy a permitir, con el permiso del propio Rubén, con el que he estado en contacto desde ayer tarde, el resumen de su intervención, que, bueno, como esperamos que más bien pronto que tarde pueda haber una publicación de las intervenciones en este congreso, pues ahí sí podremos ver el texto de su intervención y ampliado lo que crea conveniente, como hacemos todo. El título de su intervención es El Holocausto Andalucista, una mirada filosófica a la historia del andalucismo. Rubén Pérez Trujillano nació en San Roque, Campo de Gibraltar, en el año 91, y es profesor en el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. Ha sido también investigador postdoctoral del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nova de Lisboa y ha alcanzado el grado de doctor en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Sevilla, en donde había realizado el máster en Derecho Constitucional. Habría que añadir que hace unos años esa tesis, una versión de esa tesis doctoral, fue premiado con el Premio Memorial Blas Infante de Investigación hace unos cuantos años. El resumen que les leo, sin más, es el siguiente. Este trabajo propone estudiar la filosofía política y jurídica que integra la espina dorsal del andalucismo histórico. Al optar por este enfoque teórico se pretende dilucidar la evolución histórica del andalucismo como ideología política y movimiento social desde su surgimiento a fines del siglo XIX hasta nuestros días, identificando las continuidades y las rupturas que se han producido a lo largo del tiempo. Se destacará así un momento determinante a menudo soslayado. Los militantes andalucistas sufrieron la represión desatada a raíz del golpe de 1936 y la construcción de la dictadura de Franco. Estos acontecimientos no solo significaron un punto de inflexión, sino antes bien una descomposición del proyecto andalucista, cuyos fundamentos teóricos y prácticas de intervención política sufrieron un envite definitivo. A partir de entonces, el movimiento andalucista se detuvo y prácticamente desapareció al mismo tiempo que sus ideas y principios esenciales. Al final de la etapa franquista apareció un nuevo regionalismo o nacionalismo andaluz, según los casos, pero sobre otras matrices. El holocausto andalucista, entendiendo por tal la aniquilación física y la defenestración de las personas que nutrieron el movimiento, había consumado sus efectos hasta tal extremo que las organizaciones y redes de expresión del andalucismo fueron incapaces de sobrevivir y reproducirse en la posguerra. Por eso, el andalucismo surgido en las décadas de 1970 y 80 se esforzó en rescatar la obra del andalucismo histórico en un intento más o menos honesto, pero no sin contradicciones, por reconstruir el nexo con una tradición que, sin embargo, la barbarie fascista había quebrado. Sobre esta conclusión podrá debatirse acerca de la trayectoria del andalucismo hasta el presente y las dificultades que enfrenta en el futuro. Bueno, y ya, digamos, presentes, voy a ceder la palabra en primer lugar a don Manuel Medina Casado. Él es patrono de la Fundación Blas Infante desde hace muchos años. Él prefiere que se le presente como enseñante, maestro, como historiador y como investigador del andalucismo. Ahí casi nada. Y luego, pues, tomará la palabra compañero Manuel Ruiz, que, el título de su intervención es Andalucistas somos todos. No, título que ya de por sí es una provocación al debate, sin duda, y que yo creo que entronca, complementa
conexiones o en sus desconexiones, pero con la parte importante de la ponencia que yo he desarrollado. Claro, como en las otras sesiones, de lo que se trata es de que en la mesa redonda se complemente con la misma visión o con otras, pero una misma, digamos, objeto de análisis y de debate conjunto para luego, como haremos, al igual que en las otras sesiones que ha habido y también en la de la mañana, un coloquio con todos ustedes. Bueno, Manuel Medina tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por haberme invitado para hablar. Empiezo con, ya le he dicho, yo soy enseñante y he estado casi toda mi carrera de 30 y tantos años, pero con niños de primaria. Entonces, eso me ha hecho esforzarme para bajar la dificultad de mis explicaciones para que los niños lo entendieran, ¿no? Bueno, entonces, como historiador también me gustan los hechos, sobre todo, pero claro, no acumulación de hechos permanentemente, y más, y otro, porque como somos millones y millones de personas, pues cada uno tiene sus hechos, cada uno tiene... Entonces hay que darle, como ha hecho Isidoro, hay que darle, y como hacen los auténticos pensadores, una unidad a los hechos, a la mayoría de los hechos o a los más importantes para sacar ciertas conclusiones provisionales siempre, porque somos seres históricos que funcionamos. Bien, una anécdota para empezar. Cuando me propusieron estar en esta mesa, junto con un amigo de hace mucho tiempo, aquí a nuestra izquierda, Manolo Ruiz Romero, pues, ¿qué pasa? Sí, vamos juntos a estar y tal. Y dice Manolo Ruiz, pero después de que hable Isidoro yo no sé qué vamos a decir, porque ya han visto la profundidad del analista político, por decirlo de una de las muchas maneras que se puede, de antropólogo social, que es como título. Entonces, de la profundidad de hablar con estas personas, pues ¿qué vamos a decir? Mucho más, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar torear como podamos, ¿no? Entonces, ese hecho es importante, esa anécdota. Otra anécdota. Cuando durante más de 30 años, ya no sé qué año era concretamente, seguía gobernando el mismo partido en Andalucía, bueno, yo no sé a otros, pero a mí me daba bochorno. Soy andaluz, mi madre es madrileña, tengo pues de todo. Pero digo que me daba bochorno por la apatía política de nuestros, como decía la infanta, hermanos andaluces, pues de nuestros compatriotas andaluces o paisanos. Esa apatía otra vez. De tal manera que voy a empezar por aquí, aunque me gusta analizar siempre lo anterior. Bueno, ahora yo creo que estamos en unos momentos históricos a nivel andaluz, podemos hablar a nivel mundial también, claro. Pero a este nivel andaluz estamos en un momento histórico por un hecho que ha ocurrido políticamente hace 5 años, que ha sido la alternancia política en Andalucía. Yo no sé, pero yo estaba deseando ya la coalición que saliera. Bueno, aquí lo explico en este papelito y luego si me dan recursos para poder cambiarlo, si sale en papel, a modo de acta, como hemos dicho, y tal, o de 17 congresos nada menos, han sido bianuales estos congresos. Tuve la suerte de estar en el primero, pocos, han muerto Ruiz Verdejo, el secretario, el vicepresidente, en fin, gracias a Dios vive todavía la presidenta, pero en fin, hemos dejado el camino muchos, porque 17, si el Congreso es 17 congresos y ha sido bianual, ya son 34 años, es decir, una generación larga. Lo que hemos hecho estos congresos. Se ha ido renovando, aquí estamos en este, y tenía, aunque no mucha salud y sí muchos deberes familiares, etcétera, pero tenía gran ganas de venir. Me dio una alegría ayer cuando veía gente y amigos que hace mucho tiempo que no los veo, porque la política, y aunque mi discurso sea menos político
netamente que el de Isidoro o que otros pudieran salir aquí. Me interesa que sea también humano, que sea subjetivo y que la mente de ustedes es la que valora todas estas aportaciones. Entonces, para mí el andalucismo, he estado más de 20 años en el partido andalucista. Yo decía, digo, no, esto es como mi matrimonio, este o ninguno. Efectivamente, me salí, no he vuelto a ningún partido más. Después, ese partido se disolvió, que tuvo, pienso, un gran protagonismo en la autonomía, en el primer estatuto, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar ahora en eso. Entonces, el hecho importante que hemos tenido en el 18, a finales, ha sido la alternancia política. Y este aquí que el 19 a finales ya se está hablando mucho de la pandemia y cuando entra el instinto de conservación que todos tenemos como animales y como personas, amigo, ahí la cosa ya que voy a contar yo de la crisis pandémica. No hemos tenido congreso en 4 años. Este es nuevo, es diferente. El anterior fue en Ronda, me estoy enterando, y ya está publicado el libro a modo diferente, no como las actas de los otros 16 congresos. Bien, pues esta alternancia a mí me dio mucha alegría, lo siento, porque ya, de derecha está. Bueno, yo cuando la noche electoral estaba en mi casa, estaba alguno de mis hijos, mi mujer, hice la suma de los de la derecha, hice la suma de la izquierda, de los de izquierda, los dos partidos de izquierda, creo que era por lo menos ahora mismo, no recuerdo nada más que Izquierda Unida, no estaba entonces, no estaba Podemos todavía, me parece, no se presentó, o yo no me acuerdo ahora. El hecho es que teóricamente los de derecha sacaban más, que eran el PP, Ciudadanos y Vox. Digo, lo de Vox, estoy hablando, esto es subjetivo y personalmente, ¿no? No me fío ni un pelo. Y dije yo, hasta que no vea el gobierno configurado, y cuando esté tampoco me fiaré, porque los de Vox pegan la espantada más pronto conmigo. Y Ciudadanos tampoco me fiaba mucho. Bueno, hablando de esto subjetivamente y a la pata a la llana, como dicen en mi pueblo, ¿no? El caso es que también a lo mejor por la pandemia, por las circunstancias, ese partido, esa coalición de partidos de derechas ha gobernado en Andalucía durante 4 años. Y ahora se ha revalidado con unos éxitos impresionantes, que no me lo esperaba tampoco. A mí es que yo soy de derecha, me considero de centro-centro. Es decir, que lo que me gusta es la alternancia política, de unos y de otros. Aquí en esta notita que os he dado, cuando veas que llega mi tiempo, avisa y ya está. Y me desentiendo y hablo más desinhibido. Entonces, me produjo alegría, igual que otros hechos políticos, también a nivel mundial, a mí me producen cierta alegría. No voy a entrar ahora como historiador, me gustan los hechos históricos, estoy pendiente, como ciudadano, también como europeo, que no se está hablando casi nada de Europa. Somos parte de Europa y aportamos dinero a Europa mucho y recibimos también mucho. Y ahora de armamento y lo que tenga, nada de Europa. Yo decía un poco de guasa con la mía, he pasado de andalucista a europeísta. ¿Por qué lo decía? Porque el andalucismo se quitó, es decir, se suprimió, se diluyó, no sé qué verbo poner, el que se suele poner en estos casos. Y pregunté a compañeros andalucistas, ¿tú qué opinas? Yo ya estaba fuera. Porque tengo que decir, también para que lo sepáis, pues soy amigos de la Fundación y algunos patronos, otros. En la Fundación no se nombra a los patronos si son de algún partido, normalmente, para que haya cierta... Yo cuando ya me había salido del Partido Andalucista me nombraron miembro de la Fundación, ya había hecho trabajo de investigación de Blas Infante, de la familia, de él, de su pensamiento o algo. Bien, pues decir eso, que la alternancia,
pues me cayó bien. No digo ahora que tengo otros 36 años esto, de derecha, ni esto ni algo parecido. Es decir, que ahora tengo otros 36 años y ya hay alternancia. Oye, pues esa alternancia de 36 y luego otros 36, no. Esto es en realidad ahora, quizá por el tema de ese paréntesis pandémico que hemos tenido, y ahí está la situación política que tenemos ahora y que vamos a ver cómo torean. Me gustó cuando dijo el actual presidente Juan Manuel Moreno de que eran votos que no se fiaba, el día del éxito electoral, que no se fiaba porque eran votos que a él le habían prestado y vamos a ver cómo lo administraba. Me parece realista y ojalá sea así. Bien. Decirle también, para ir un poco concluyendo, que el andalucismo de este partido que ha estado 36 años, dar unas notas de lo que yo creo que ha sido, lo he vivido también, más o menos equilibrio, más o menos justicia que tenga en mi juicio, pero sinceridad la tengo. Ha habido una continuidad, como nota primera, partidista de un solo partido, porque también sé que estuvo, me parece que 8 años con los andalucistas. Yo estaba entonces militante del Partido Andalucista esos 8 años. Al tercero, como me decían familiares, decían, la gente que votaba andalucista decía, yo para qué voy a votar si automáticamente lo va a dar los votos al Partido Socialista. Pues, fuera. Y luego estuvo también, me parece, estando ya Susana Díaz, con 2 años, porque no llegó a acabar la legislatura, con los de Izquierda Unida, los Verdes, y no sé si estaba ya, me parece que todavía no estaba Podemos. Bueno, que la continuidad partidista de un solo partido ha sido excesiva, 36 años. Esa primera nota negativa, voy a dar unas cuantas notas negativas para ir concluyendo. Me parece que ha habido un clientelismo excesivo, especialmente en las zonas rurales. Yo soy de un pueblo de Jaén, de la provincia de Jaén, cercano a Andújar. Y no hemos conocido, nada más que porque está definido el panorama político en ese municipio, nada más que alcaldes de Izquierda Unida, antes del Partido Comunista, y del Partido Socialista Obrero Español. Lo mismo que en la provincia de Jaén, tampoco hemos cambiado nunca, en 40 años, de partido que dirija la provincia. Yo creo que en Andalucía es el único caso, y no sé si en España, pero yo tampoco soy político ni me dedico a... Pero ya está bien, 40 años. Entonces, eso hace que diga esta nota de clientelismo excesivo, especialmente en las zonas rurales, porque las diputaciones se configuran con las comarcas, las votaciones municipales, con las comarcas de las zonas que son la provincia de Jaén rurales, son pueblos grandes, pero zonas rurales. Tercera nota de esos 36 años, no voy a decir, sean los 40 y tantos que llevamos pues las corrupciones de tipo económico que por malversaciones económicas, arguyendo supuesta alarma social, se han malversado fondos de una cosa para otra, del paro o de lo que sea. El paro, no nos olvidemos que fue Aznar el que le dio las competencias del paro y por lo tanto todos los millones que había para tanto paro como en Andalucía, fue Aznar el que se las dio, pero se han malversado a lo largo del tiempo y eso arguyendo alarma social. No voy a entrar tampoco en ese tema de la corrupción que está súper en los periódicos, súper tratado. Eso desvirtúa, mediante esto, que en la anterior nota que decíamos de clientelismo, pues que el electorado, pues, votando que gerundio, pero siempre lo mismo. Y por último, dirigismo cultural desde la administración autonómica,
pues bastante, para mi gusto, excesivo. Un caso, o un hecho, o una anécdota. Carlos Cano, creo que decían en el partido andalucito, cuando lo estaba, que estaba vetado en fiestas, para la contratación en fiestas y tal y cual, por ser andalucista y otro, en fin. Siempre, el clientelismo siempre lo había. Eso es, yo voy a la tienda que me gusta o yo doy, y las subvenciones pues se han dado cuando... Dirigismo cultural, subvenciones a asociaciones e instituciones y también a... Después lo que ha sido es un abuso excesivo de eso, ¿no? Es decir, a empresas, a los otros, a los del partido, a los amigos, o a supuestos amigos de los amigos, etc. En fin, esas notas para decir que cuando no hay alternancia política, también ahora voy a poner un ejemplo para terminar y que se haga un poco más ameno, porque tienen ustedes un aguante bestial en estos temas un sábado por la tarde, pero bueno, para eso hacemos los congresos, para que la gente se conciencie políticamente y si no llegamos a los niveles de otras autonomías, por lo menos que tampoco nos quedemos en la estacada. Entonces digo que además de las asociaciones e instituciones también lo ha habido a profesionales, tener en cuenta que siempre los tribunales de las oposiciones pues lo ha nombrado el partido que ha estado gobernando durante 36 años. Yo sé de casos, bueno, en las universidades también, antes era la oposición, en tiempos de Franco, la oposición para una cátedra se podía presentar de todos los sitios que quisieran, igual que ahora, pero era organizado desde el Ministerio de Educación y Ciencia, sede Madrid. Entonces, luego ya había un baremo para pasar de una universidad a otra, ¿no? Pero ahora con la autonomía de las universidades, pues lógicamente, pues también hay sus más y sus menos y sus críticas, y se hace un perfil para... Total, que todo eso concluye pues de que la gente pues llega un momento y tal, también ya digo por suerte electoral, vamos a llamarle suerte o... No, desde luego hay un razonamiento, lógicamente, entre millones de votantes para ponerse de acuerdo y eso que hay opciones políticas, en fin, que esa es un poco la anécdota final, ¿no? De que, y ya repito, como con mis alumnos pequeños, para terminar y concluir, y así dejo un poco más tiempo para don Manuel Ruiz, que seguro que profundiza más porque su tesis doctoral son de estos temas también. Pues para concluir, una llamada, mejor dicho, llamada, no una observación de optimismo respecto al tema autonómico. Después de tantos años, ha habido una experiencia y también lo digo a veces cuando me ponen mucho la cosa negra, yo pongo el optimismo cuando con los amigos y tal. Decir que ha sido positivo y que al haber la alternancia todos se han favorecido en algún momento, los políticos de la derecha, la izquierda, el centro y tal, y por lo tanto es optimismo dentro, ¿para qué? Para que todos valoren esta configuración autonómica que nos hemos dado. Y los de Vox que dicen que lo van a quitar, pues que se aguanten, porque las configuraciones del territorio las hay en todos los sitios del mundo. Y si aquí hay mucha la autonomía, ¿ha habido abusos? Sí, se denuncian, se extirpan, etcétera, etcétera, pero se mantienen y ya tenemos la suerte de que la autonomía andaluza todos la defendemos. Si somos 8,5 millones o no sé, unos pocos menos de votantes, pues todos
Vale, vale, déjalo, Manuel. Bien, no era para señalarle que se estaba quedando sin tiempo, no estaba preparado esta cuestión. Bien, ahora la siguiente intervención es de Manuel Ruiz Romero, que él es doctor en Historia Contemporánea por la Pablo de Olavide y posee el diploma de estudios avanzados en Ciencias Políticas por la UNED. Su tesis fue el título La génesis del Estatuto de Autonomía para Andalucía en el contexto de la transición 1975-1982, que recibió posteriormente premio del Instituto Andaluz de Administración Pública de la Junta de Andalucía. De la mano del recordado Enrique Iniesta, se introdujo en el estudio del andalucismo histórico y se ha centrado en los antecedentes autonómicos de Andalucía y está especializado en la transición y el tardofranquismo en Andalucía, de lo que ha publicado un número muy alto de ponencias, artículos y comunicaciones en congresos y revistas académicas. Yo creo que Manolo Ruiz Romero es conocido suficientemente por prácticamente todos nosotros y a él le dejo la palabra. Bien, buenas tardes a todos. Gracias a Isidoro por la presentación y mi gratitud a la Fundación por contar con este humilde analista, con este humilde historiador y también con este humilde militante, que lo he sido a lo largo de toda mi vida. Como decía Manolo Medina, es difícil, hay eco, ¿no? Es difícil decir cosas interesantes detrás de Isidoro Moreno, persona a la que he leído desde que tengo prácticamente uso de razón, a la que admiro y que, bueno, no tengo ningún pudor en reconocerte lo que me has enseñado públicamente. Es un reto, pues, hablar detrás de Isidoro y entiendan mi participación como un reto provocativo a las conciencias de los que estamos aquí y a quienes nos puedan escuchar. Bien, yo creo que mi intervención va a ser, por un lado, analizar las particularidades del andalucismo político, entendiendo, desgranando qué entiendo yo por andalucismo político, analizar la evolución de ese andalucismo político desde Blas Infante hasta hoy y, sobre todo, como decía el título de la mesa, señalando aquellos factores que dinamizan el andalucismo político o amainan ese andalucismo político. Lo primero que tengo que decir es que yo creo que no hay un andalucismo político a lo largo de la historia de Andalucía. Y aquellas personas o aquellos foros que defienden que desde Tarteso, la Bética, la Ándalus y tal, hay un hilo conductor, yo no creo en eso. Yo creo que hay como decía Blas Infante, con esa expresión me quedo, hay un genio andaluz que aparece de vez en cuando y desaparece también, pero que en ningún caso podemos decir que hay una constante histórica. Máxime cuando Andalucía pues prácticamente no ha nacido como unidad política a lo largo de la historia, salvo en las propuestas de los estatutos de autonomía durante la Segunda República, donde se reconocía la unidad de las 8 provincias, incluso abierta a unas posibles anexiones de otras provincias, incluso también entendiendo que solo, como ha citado Isidoro, solo con la aparición del decreto, o la creación del decreto del ente preautonómico andaluz en 1978, de la preautonomía, con Plácido Fernández Viaga como presidente, aparece una unidad, una entidad jurídica con personalidad propia que se llama Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía nace antes de nuestra autonomía y reconoce la unidad política de esas 8 provincias. De hecho, recuerdo la frase de Clavero diciendo: a partir de hoy Andalucía existe. Bien, dicho esto, yo creo que existe un andalucismo genérico, como proyecto integral, no político, con un potencial, incluso hoy podemos decir que esté de moda, ¿no? Un proyecto o un andalucismo simplemente intuitivo, meramente analítico, que analiza pero no toma posición, que no se posiciona. Creo que tiene una dimensión en algunos casos sentimental, folclórica, festivo-ritual y que tiene incluso, como se ha dicho aquí, una proyección turística patrimonial. Qué bueno están los espetos de Málaga y qué bueno es el aceite de Jaén.
por lo tanto, neutro y transversal en lo ideológico. Ese andalucismo genérico no tiene nada que ver con lo que yo entiendo que es el andalucismo político, del cual me voy a hacer ahora, presentaros algunas líneas de interpretación sin orden alguno. Yo creo que el andalucismo político es un proyecto eminentemente transformador, anclado sobre el territorio en cuanto a análisis y resolución de problemas estructurales. Y ahí están los límites y los colapsos del sistema capitalista. Arraigados en las exigencias estructurales, objetivamente revolucionario, porque está inserto dentro de una estrategia local de cambio. Esa conciencia nacional andaluza y esa conciencia de ser explotado, sometido a una dependencia y a una colonización, son dos caras de una misma moneda. Lo decía Pepa Aumente, Andalucía sobran argumentos para manifestar la crisis del capitalismo. Y es él el que definía ya el andalucismo político como conciencia de pueblo y clase. Además de esa primera renglón o definición, o concepto, yo creo que el andalucismo político también es una ideal que, partiendo de la toma de conciencia personal, aspira a constituirse como un propósito colectivo y popular, organizado y liberador. Una aspiración que implica, sobre todo, una actitud reflexiva sobre nuestra condición de ser actores políticos, constructores de nuestra propia realidad, que implica también el reconocimiento de una responsabilidad individual y colectiva, porque tenemos necesidad de transformar esa realidad que nos circunda, que nos hace sujetos políticos y que nos hace sujetos históricos, conscientes, en definitiva, de nuestro protagonismo. Creo que el andalucismo político es el reconocimiento y la defensa de nuestra identidad popular, liberadora y desalienante, revelando la explotación y la colonización de una colectividad lejos de sobrevalorizaciones, falsificaciones folcloristas e imposiciones consumistas y centralistas, teniendo en cuenta que la identidad por sí solo no moviliza ni transforma. Se queda simplemente en una interpretación superficial, emocional. Y, por supuesto, esa interpretación, ese reconocimiento de nuestra identidad no debe eclipsar los problemas estructurales a los que estamos sometidos y, por lo tanto, no debe ser un elemento alienante. Debe ser un elemento que desvele los intereses de clase a la vez que afianza nuestro hecho diferencial, siempre sin ser autocomplaciente. Finalmente, creo que el andalucismo político representa una prerrogativa a la hora de tomar decisiones siempre depositada en lo que es Andalucía y aplicada a nuestro territorio. Soberanía como conciencia de nuestra nacionalidad cultural y como empuje para transformarla en una nación política, diferenciando así entre Estado y nación y reconociendo la naturaleza política de la sociedad y de la cultura andaluza. Dicho esto, entiendo el andalucismo político como una nacionalidad. Si tenemos izquierda, si tenemos sujetos políticos en base a unos hechos históricos y culturales, si tenemos una soberanía entendida como un derecho político y tenemos una identidad o un sujeto político, realmente estamos hablando de una nacionalidad. Es más, yo creo que el andalucismo político difícilmente puede existir al margen de organizaciones políticas. Centros andaluces, juntas liberalistas y las cabeceras andalucistas
gozaron bajo las primeras décadas del siglo XX de un carácter testimonial, de un éxito limitado por cuanto a la incomprensión que supuso la irrupción de sus propuestas en el panorama político de la época. Yo creo que estamos ante un monocultismo propositivo que solo se asume relativamente al final de la República con el Frente Popular, cuando las fuerzas de izquierda tradicional asumen el proyecto, al menos autonomista, como una posibilidad para profundizar en la consolidación de la República. ¿Cuáles fueron aquellos condicionantes que ese primer andalucismo tuvo? Bueno, como acabo de decir, una insensibilidad social y política a las propuestas autonomistas. Y digo autonomistas porque en aquel primer momento el foco estaba puesto en la consecución, en el alcance de una autonomía política, de un autogobierno como herramienta política. Matizo de que Blas Infante iba mucho más, pero sí fue un posibilista a la hora de bregar con los mimbres que había entonces. Creo que también que en aquel momento hubo una prolongación del caciquismo primorriverista como una concepción política que se prolonga de la Restauración hacia la República. Creo también que hubo una abierta concepción secesionista de las propuestas por parte de la derecha y del centro republicano, más allá de las intenciones reaccionarias de las fuerzas antirrepublicanas. Es cierto que las propuestas de Blas Infante y de los andalucistas pudieron tener más éxito si hubiese triunfado la candidatura andaluza revolucionaria federal republicana a las constituyentes de 1931. Recordar cuando Blas Infante, eminentemente dentro de su pensamiento confederal, hablaba de los Estados Unidos de España. En aquel momento el poder tuvo que inventar, yo creo que le salió redondo, ese fake news que significó el complot de Tablada, y me remito al propio libro de Blas Infante y también a mi libro sobre el bulo del complot de Tablada publicado por la Fundación Blas Infante. Yo creo que hubo un rechazo tradicional, un rechazo de la izquierda tradicional enrocada en aquel entonces en sus posiciones centralistas. Solamente superada, como digo, con los últimos meses del Frente Popular hasta el 18 de julio. Y hay que recordar aquella editorial del socialista, ni más ni menos que el portavoz del PSOE entonces, en noviembre de 1932, cuando reclamaba a propósito de la aspiración autonómica un poco de formalidad, señores, ante problemas artificiales, pequeños burgueses, carentes de sentido, bien un mito o un pasatiempo de señoritos. La existencia y el triunfo del golpe de Estado, en definitiva, vino a cercenar esa posibilidad de implantación o por lo menos de logros políticos, y de ahí que el andalucismo histórico enganche con todo lo que es la política memorialista a la hora de difundir y recuperar todo lo que fue aquellos momentos y aquellos proyectos donde se defendía la libertad y la dignidad del pueblo andaluz. Creo que también aquel proyecto político adoleció de una marginalidad del grupo humano, unas muy limitadas posibilidades en recursos. Hablamos ya, se ha publicado 2 censos de andalucistas históricos, yo creo que estamos en condiciones ya de hacer un posible tercero. Hay una limitada socialización de los símbolos andaluces y de lo que significan dentro de las interpretaciones andalucistas que podía hacer, y sobre todo también hubo un escaso apoyo mediático a todo lo que fue esos ideales autonómicos. Por lo tanto, yo creo que en aquel primer momento hubo una testimonialidad del proyecto andalucista, porque aunque sea aparentemente discriminatorio o por lo menos un poco despectivo decir esto, sí hay que entender que eso fue la primera siembra y esas semillas se recogen en la transición. Yo creo que el proyecto de Blas Infante, cuando se presenta a las elecciones, que mucha gente interpreta estos hechos como que Blas Infante nunca fue diputado o que nunca fue concejal, yo creo que Blas Infante, soy de los que piensan que lo que quiso Infante es aprovechar esos oasis de libertad para difundir sus ideas, pero realmente no tenía mucho interés en acceder a las instituciones. Lo cierto es que ese intento, por muy matizable que pueda ser y por muy testimonial
que podamos interpretarlo, fue radicalmente frustrado por el golpe militar del 18 de julio. Nuestra particular transición, que ya algunos autores, entre ellos yo, estamos introduciendo dentro del concepto de andalucismo histórico, significaba la presencia inicialmente de un sistema de partidos aparentemente propio de Andalucía. Por un lado, el PESLA, que también lo ha citado Isidoro, de Clavero Arévalo, que acabará finalmente unido a Unión de Centros Democráticos, el PSA, como opción que pervive y que se va transformando, como vamos a ver, y por otro lado, el Partido del Trabajo como partido de izquierda marxista que acaba finalmente integrado en el PA, entonces, en el PSA, entonces. Podemos hablar, por tanto, precisamente por ese devenir, por ese efímero sistema de partido que parecía consolidarse en los arbores del tardofranquismo, podemos concluir que realmente el andalucismo político se convirtió en una casa común que precisamente se autojustificaba diciendo que era la herramienta que le faltó a Blas Infante y a los andalucistas históricos para conseguir logros políticos. Hay una salvedad, entonces, en nuestra transición y que marca una diferencia bastante sustancial. La necesidad de la izquierda tradicional por liderar esas banderas andalucistas. Ahora sí, ahora la izquierda, aún centralista, tiene necesidad de liderar esos nuevos campos en el que aparecen en el escenario del Estado de las Autonomías. De ahí la estrategia del escuderismo, es decir, un discurso estratégico y coyuntural para arrebatarle las banderas al andalucismo político y, desde el momento que ya Escudero ya le utilizó al PSOE, fue utilizado para esa mayoría absoluta con la que accede al primer Parlamento autonómico, puede desfenestrarlo. De hecho, las memorias de Escudero, que ya se han publicado recientemente, dicen poco al respecto. A diferencia de lo que no sucede durante la Segunda República, sí estamos en los momentos de la transición en un momento de compromiso de los intelectuales, del mundo de la cultura, de los medios de comunicación y de la universidad, vinculando democracia con autonomía. Estamos en un momento donde la izquierda y la derecha tradicional aceptan esa nueva realidad político-jurídica que llamamos y que conocemos como Estado de las Autonomías, adaptando sus estructuras y apareciendo así la necesidad de competir por un liderazgo electoral en cada una de las comunidades autónomas. El andalucismo político, como oferta electoral para alcanzar un autogobierno, se ve impulsado a lo largo de nuestro proceso, de nuestra particular transición en favor o mediante el procedimiento del artículo 151 de la Constitución, se ve impulsado, yo considero, al menos en 3 procesos, en 3 momentos, con un margen cronológico de 6 meses. Uno, la convalidación que se hace de los estatutos catalán y vasco sin necesidad de que tengan referéndum. Esa convalidación se hace en el Congreso de los Diputados y estas comunidades no tienen que demostrar que realmente tienen una voluntad autonómica, sino que votan directamente el propio texto articulado del Estatuto de Autonomía. Mientras que Andalucía tiene que pasar y esperar una ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum, que será el segundo escollo que significa la segunda zancadilla que se le pega por parte del centralismo a nuestro devenir autonómico. Una ley que cabe recordar que, contando con la abstención del Partido Socialista de Andalucía y el Partido Comunista también, pues, va a significar unas duras condiciones para ese referéndum del 28 de febrero, que sería la tercera frase, que significa una eclosión precisamente de la movilización y de lo que yo llamo casi un proto-nacionalismo en aquellos momentos. Por esta fecha y a lo largo de lo que ha sido la transición también, habría que hablar dentro del andalucismo de un hiperliderazgo dual, que a la larga se demostrará como incompatible. El andalucismo político, que tiene la honra de ser el único partido o el único proyecto cultural que ha podido sacar escaños en otras comunidades autónomas, en el caso concreto de Cataluña, 2 diputados,
pues es el único partido también que se ha roto 2 veces y que se ha reunificado 2 veces. Esto aporta al andalucismo político una singularidad bastante seria, hasta el punto que Jerez Mir, en el artículo que ha citado Isidoro, él habla de que precisamente por esos hiperliderazgos no estamos ante un sociogrupo, sino ante un psicogrupo. Es decir, la militancia en algunos momentos ha funcionado más como secta, como adhesión incondicional, más que como grupo humano. Y si alguna vez actuó como grupo, pues hay que decir también o recordar el capital humano que ha pasado a lo largo de estos últimos años por el andalucismo político y sobre todo que esas bases, por muy amplias, por muy ambiguas que hayan sido, no han sido capaces de poner orden en esas cabezas que han estado tradicionalmente enfrentadas. Yo creo que después del sexenio autonómico, de lo que yo he llamado el sexenio autonómico, entendido como los años donde del 77 al 82, donde hubiera sido imposible conseguir la autonomía si no es por el andalucismo, yo creo que el andalucismo político languidece. Yo creo que desde que pierde la S, por darle algún tipo de fecha en el tiempo, en el 5º Congreso, creo recordar, en el año 89. Y a partir de ahí va admitiendo en su fila a todo aquel que quiere llegar para defender Andalucía. Eso se convierte en un mito y en un referente bastante ambiguo que a la larga se paga. Es más, yo creo que el partido andalucista, en este caso el andalucismo político de entonces, es el único partido que resiste esa propuesta de unidad andalucista alrededor del PSOE a partir de la Federación de Partidos Socialistas y a partir de una lucha fratricida que se vivirá en nuestra comunidad dentro de lo que significan los parámetros 143-141 y esa lucha a muerte entre PSOE y PSA. Yo creo que ese sistema inicial de partidos emergentes finalmente se queda en una propuesta, como vengo afirmando, que es el Partido Andalucista, y entre otros obstáculos que también me gustaría citar, porque no solamente hay que hablar de los errores propios del andalucismo político, yo creo que hubo una desactivación sistemática de la conciencia protoautonomista de Andalucía, una vez la mayoría absoluta del PSOE. Yo creo que nuestro autogobierno ha sido construido desde la desmemoria, es decir, con un discurso oficial que no solamente ha pretendido ocultar, sino perseguir y promocionar todo lo contrario. Algunos jóvenes siguen pensando que el 28 de febrero votamos la autonomía, salió positivo y que bien, que ya tenemos autonomía. Con lo cual estamos cercenando todas las manifestaciones y todas las movilizaciones que hubo encrechendo precisamente para buscar una respuesta parlamentaria al bloqueo del Estatuto de Autonomía. Creo que en los últimos años también ha habido una confusión entre el partido que más ha gobernado la Junta y la propia institución, y creo, como también ha dicho Isidoro, que se han pervertido determinadas conquistas históricas, entre ellas la coincidencia electoral. Yo creo que no hemos hecho una batalla autonómica por el 151 para que los niños toquen el himno de Andalucía a la flauta. Yo creo que estamos batallando, o hemos batallado y seguimos batallando por algo más. Yo creo también que hay otro ítem importante que hay que reflexionar sobre él, y es que creer que con el autogobierno está todo hecho. Yo creo que no. Bien, ¿y cuál es el andalucismo del siglo XXI? Bien, yo creo que en la actualidad, y ya voy en la recta final, yo creo que en la actualidad, bajo la realidad autonómica, derecha e izquierda ya sí asumen esa reivindicación. Por lo tanto, quedan más diluidas todas las propuestas que puedan definir el concepto de andalucismo político. Eso se justifica también por errores que ha habido dentro de la trayectoria andalucista, pero también por ese recuerdo sistemático que desde las instituciones el partido hegemónico ha habido sobre esos hechos. Y en ese sentido, yo creo que, visto el panorama político de hoy, yo creo que podemos hablar de los andalucismos. Es decir, yo creo que en los últimos tiempos ha habido una irrupción de propuestas o estrategias que parecen despuntar los andalucismos. Yo creo, en ese sentido, y voy a analizar un poco lo que creo que es importante. Yo creo que detrás de esa aceptación generalizada del sistema de las autonomías y de un reconocimiento formal de Blas Infante, yo creo que el andalucismo tiene que ir más para allá.
profundizar en el autogobierno, en las competencias, en la fiscalidad, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que yo llamo el verdiblanquismo, y no estamos hablando del Betis, estamos hablando de la utilización del verde en los logos y eso para aparecer más. Y yo creo que incluso en el panorama de los andalucismos hay uno conservador, eminentemente, que nombra a Claver Alévolo como padre de la patria del siglo XXI. Hay otro que parece insistir en la senda interpartidista y desilogizada del Partido Andalucista, que es ni derecha ni de izquierda, que es andalucista. Y después hay otro andalucismo de izquierda que está emergiendo lentamente bajo un análisis marxista, que lo que quiere es restituir el andalucismo primigenio del PSA. Yo pienso que uno de nuestros retos ahora mismo va a ser, como andalucistas, avanzar en la convergencia con las medias europeas y españolas, y sobre todo ahora que tenemos una reivindicación no centrada en el fenómeno de la tierra. El andalucismo lo entiendo como ruptura, como superación del bipartidismo y como quiebra patente del título 8º de la Constitución, que estaba pensado para hacer las autonomías, pero que ya están hechas. Y sobre todo también como un elemento regenerador de las indecencias democráticas, de las corrupteras. Y claro, eso ha dado voz a quienes piensan que esta democracia lo que hay es una inflación de partidos políticos. Catalizadores del proceso, al margen de la cultura, la música, la EPA, en fin, yo creo que incluso antes estábamos más picados, más comparados en el agravio con Cataluña, ahora parece que estamos más agraviados con Madrid. Como catalizadores y en positivo, yo creo que hay un relevo generacional, la existencia de redes sociales, el convencimiento generalizado de que somos diferentes, sin diferenciar nuestros derechos, y el hecho de que haya una emigración juvenil, se habló ya en esto, juvenil formada. Y como obstáculo, la degradación moral de las instituciones andaluzas, el descrédito político de nuestros representantes autonómicos, en muchos casos, que ha sido hábilmente aprovechado por la ultraderecha, una intelectualidad que da la espalda en muchos casos, o una universidad que solamente se limita a analizar sin mayor compromiso, cierta ambigüedad también en los medios de comunicación y una desmovilización y adoctrinamiento de la sociedad civil. Acabo porque habría que recordar un poco lo que dijo Blas Infante cuando hablaba de que el andalucismo es, o que él se definía como amigos de todas las revoluciones. Yo creo que el andalucismo político tiene que ser, de cara al futuro, amigo de todas las revoluciones. Y, entre otras cosas, esta mañana hemos tenido buena prueba de ello, de lo que tenemos que asumir. Muchas gracias y gracias por vuestra atención. Bien, pues muchas gracias a los dos intervinientes, entre otras cosas para ajustarse al tiempo un poco más amplio del que en principio estaba establecido, pero que ha sido posible por la no comparecencia por motivos perfectamente, como ya he explicado, del compañero Rubén. Sin más, vamos a iniciar, como se hizo también esta mañana, un primer turno de intervenciones. Supongo que estará por ahí el micrófono. Y después de las 3 o 4 primeras intervenciones, pues la mesa contestará y luego, si es necesario y ustedes están dispuestos a ello, pues abrimos un segundo turno de intervenciones. Así que, quienes quieran intervenir, si levantan la mano. Sí. Bueno, buenas tardes. Me ha gustado, ha sido breve, pero me ha gustado las ponencias. Bueno, lo primero que quiero decir que el andalucismo